La ley de Charles es una ley que establece que los gases se expanden cuando se calientan. Esta ley nos dice que cuando la cantidad de gas y de presión se mantienen constantes, el cociente que existe entre el volumen y la temperatura siempre tendrá el mismo valor. La ley fue publicada primero por Gay-Lussac en 1803, pero hacía referencia al trabajo no publicado de Charles de alrededor de 1787, lo que condujo a que la ley sea usualmente atribuida a Charles. La ley de Dalton es muy útil cuando deseamos determinar la relación que existe entre las presiones parciales y la presión de una toda mezcla. Cuando Dalton formuló por primera vez su teoría atómica, la teoría acerca de la vaporización de agua y del comportamiento de las mezclas gaseosas, estaba elaborando a partir de sus mediciones, dedujo que dos gases son una mezcla y que actuaban de una manera mutuamente independiente. Cuando Dalton formuló su primera vez su teoría atómica, la teoría acerca de la vaporización del agua y del comportamiento de las mezclas gaseosas, estaba a punto de elaborar a partir de sus mediciones, dedujo que dos gases son una mezcla y que actuaban de manera mutuamente independiente. Por ejemplo, si se colocan tres gases distintos en un recipiente de determinado volumen, se puede considerar que cada uno de estos gases ocupará todo el volumen del recipiente. Por ejemplo, si se colocan tres gases distintos en un recipiente de determinado volumen, se puede considerar que cada uno de estos gases ocupa todo el volumen del recipiente, es decir, conformará el volumen del recipiente y tendrá la misma temperatura. Si estudiamos cada uno de estos gases en formas separadas, la contribución a la presión de cada componente estará directamente relacionada con el número de componente y de choques que tienen las moléculas. La primera ley de Newton nos dice que si sobre un cuerpo no actúa ningún otro, éste permanecerá indefinidamente moviéndose en línea recta con velocidad constante. Un ejemplo de esta es el movimiento que realizamos o cuando vamos en automóvil a una velocidad constante y este se detiene bruscamente. La segunda ley de Newton dice que para que un cuerpo altere su movimiento es necesario que exista algo que provoque dicho cambio. Este algo lo conocemos como fuerza, como por ejemplo patear la pelota, atrapar la pelota o empujar un carro. Y la tercera ley de Newton nos dice que si un cuerpo ejerce una acción sobre otro, éste realizará otra acción igual o de sentido contrario, como por ejemplo saltar cuando ejercemos fuerza sobre la Tierra, esta no se altera en absoluto debido a su gran masa. La ley de Boyle establece que la presión de un gas en un recipiente cerrado es inversamente proporcional al volumen del recipiente, cuando la temperatura es constante. Esto ocurre porque al aumentar el volumen, las partículas, ya sean átomos o moléculas del gas, tardan más en llegar a las paredes del recipiente y por lo tanto chocan menos veces por unidad de tiempo contra ellas. Esto significa que la presión será menor, ya que éste representa la frecuencia de choques del gas contra la pared. La teoría de Gay-Lussac establece que la presión de un volumen fijo de un gas es directamente proporcional a su temperatura. Si el volumen de una cierta cantidad de fluido a presión moderada se mantiene constante, el cociente entre presión y temperatura permanece constante. Mezclas homogéneas. Son aquellas mezclas de elementos uniformes. Sus componentes no se pueden diferenciar a simple vista. Se conoce con el nombre de disoluciones y están constituidas por un soluto y un disolvente. Por ejemplo, el agua mezclada con sales minerales o con azúcar. Una mezcla heterogénea es una combinación de dos o más elementos, sustancias
que pueden presentarse en cualquier estado de la materia, en la cual sus componentes pueden ser identificados. El entorno natural en que vivimos está compuesto de millones de mezclas, siendo algunas de ellas indispensables para la vida. La teoría sintética molecular dice que la materia está conformada por pequeñas partículas conocidas como átomos o moléculas. El átomo es la unidad más pequeña de la materia, que tiene propiedades de un elemento químico. Las moléculas consisten en varios átomos de un único elemento o diferentes. Las sustancias químicas se componen por moléculas, unidades formulares y átomos. En el estado sólido, las partículas están unidas por fuerzas de atracción muy grandes, por lo que se mantienen fijas en su lugar, solo vibran unas al lado de otras. En el estado gaseoso, las fuerzas de atracción son casi inexistentes, por lo que las partículas están muy separadas unas de otras y se mueven rápidamente y en cualquier dirección. En el estado líquido, las partículas están unidas, pero las fuerzas de atracción son más débiles. Sus partículas se mueven y chocan entre sí, tienen volumen y adoptan la forma del recipiente que las contiene. Fluyen o se escurren con mucha facilidad.